Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Y como saben, pueden escuchar todos nuestros programas, que por cierto el de hoy es el 60, en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, un saludo. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Saracho, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy es lunes 25 de noviembre y hablaremos de varios temas importantes, como por ejemplo esa extensión de norma referente al cultivo del pepino Almería con la firme intención de mejorar su precio, su cotización. También tendremos una entrevista con la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, pero sobre todo el tema principal del día de hoy será todo lo referente a MAVE y a su reconstrucción. Tendremos un corte de audio de Antonio Ruiz y nos hablará sobre cuál es la situación actual de MAVE. Así que sin más, vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 25 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 5,78. La elda ha tenido un primer corte de 5,48 y un último de 3,26. La perona semi, un primer corte de 4,18 y un último de 3,92. La perona roja, un primer corte de 5,48 y un último de 4,22. La rastra, un primer corte de 7,36 y un último de 6,48. La Strike ha tenido un primer corte de 6,12 y un último de 3,24. La Emerite ha tenido un primer corte de 3,38 y un último de 2,78. Pasamos a los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,65. El español ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,18. El Almería ha tenido un primer corte de 0,32 y un último de 0,23. Pasamos ahora a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,65. El gordo ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,65. Pasamos al calabacín blanco, que ha tenido un único corte, 1,24. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,14
1,10 y un último de 0,88. La larga ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,85. Pasamos a los tomates y empezamos por el cherry, que ha tenido un único corte de 0,98. El liso ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,71. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,63. El tomate Ramo, un primer corte de 0,87 y un último de 0,75. El tomate Pera ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,56. Terminamos con los pimientos y empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,16. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,06. El italiano rojo, un primer corte de 1,08 y un último de 0,56. El lamullo verde, un primer corte de 1,20 y un último de 0,93. El lamullo rojo, un primer corte de 1,37 y un último de 0,90. El California verde, un primer corte de 1,30 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,25 y un último de 1,09. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,99. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 25 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Ah, la France, el buen vino, el queso exquisito. Coreman es la variedad de pepino francés de Rizuan. El Blue Leaf con excelente cuaje bajo altas temperaturas y excepcional rebrote. Sí, siempre uniforme y productivo, de fruto oscuro, de principio a fin de ciclo. Coreman de Rizuan para tu cultivo de pepino. C'est magnifique. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La hortofrutícola Mave se prepara para reabrir sus puertas. La empresa almeriense anuncia su reapertura tras la reconstrucción en tiempo récord de su nave de 45.000 metros cuadrados que quedó calcinada en el trágico incendio del pasado 27 de mayo de este año. Antonio Ruiz, presidente de la entidad comercializadora, ha declarado a FH Almería que está previsto que el próximo 27 de noviembre se hagan las primeras pruebas de manipulado con producción de los socios de la entidad. Para la reconstrucción se han invertido 37 millones de euros y se espera que la factura total supere los 40. Tras 5 meses de obras a contrarreloj, se espera que para la semana próxima se instalen las máquinas de manipulado. La empresa planea retomar toda su actividad por completo para mediados del próximo mes de diciembre. Hortifruta activa la extensión de norma para pepino a partir del miércoles. La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía lo ha hecho por primera vez para el pepino tipo holandés, cultivado en invernaderos bajo agricultura convencional. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, responde a la crítica situación de mercado que atraviesa esta hortaliza. Desde el miércoles 27 de noviembre solo se podrán comercializar las categorías extra y primera destinadas al consumo en fresco, quedando prohibida la venta de las segundas categorías. Esta decisión afecta a todos los productores y comercializadores de Andalucía. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, Hortifruta, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha implementado un sistema de inspección en las instalaciones de las empresas hortofrutícolas andaluzas. Esta iniciativa busca asegurar la calidad de los productos en un momento especialmente delicado para el sector, demostrando el compromiso de la interprofesional con la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura regional. Eurosol mejora la comunicación con todos sus públicos a través de un proyecto junto a la Universidad de Alicante. La empresa ha culminado un proyecto de cooperación de 3 años con la Universidad de Alicante centrado en fortalecer la comunicación y las relaciones internas y externas de Eurosol.
Coordinado por la profesora Rosa María Torres, el trabajo incluyó talleres y focus groups que involucraron a los 400 empleados, resultando en un manual para el diagnóstico social y la publicación científica Diálogo Social en las Empresas, una construcción colaborativa. Durante las jornadas de cierre se destacó la importancia de la inteligencia emocional colectiva y el diálogo como herramienta clave para seguir construyendo un entorno laboral enriquecedor. El evento final contó con la participación de sindicatos como UGT, CSIC y Comisiones Obreras, cuyos representantes subrayaron la importancia de la inversión en bienestar laboral. Asimismo, Lisa Lindelof, de la empresa holandesa Bakker, elogió la experiencia por su enfoque humano. La jornada concluyó con una emotiva charla de la musicóloga argentina María Suárez, quien compartió la historia detrás de su ópera inspirada en la vida junto a su hija, usuaria de silla de ruedas. Vamos ahora, Luis, con el riesgo de incendios y con el parte meteorológico. Bueno, vamos a empezar diciendo que después de unas cuantas semanas ha empezado a cambiar la situación respecto al riesgo de incendios. De momento no es que tengamos mucho riesgo de incendios, simplemente en la zona de Chiribel ha pasado de bajo a moderado, o sea, esto de momento apenas significa nada, más allá que vamos dejando atrás las lluvias, y eso también lo vamos a poder ver en el parte meteorológico, en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos, como siempre, por el área metropolitana de Almería, que aunque se esperan días nublados, la lluvia no está en el horizonte. Las temperaturas van a bajar un poquito, con 24 grados de máxima de momento y entre 16, 15 y 14 de mínima. Pasamos ahora al poniente, al Ejido, donde el panorama es prácticamente el mismo, nublado, sin riesgo de precipitación por el momento, y las temperaturas también van a ir bajando a lo largo de la semana, llegando a los 22 grados de máxima para el final de esta. Nos vamos ahora al Levante, al campo de Níjar, donde la situación es prácticamente la misma, de cielos nublados, sin riesgo de precipitación, con la diferencia en que las temperaturas van a ser un poquito más bajas, vamos a llegar a mitad de semana a los 11 grados de mínima y a los 21 grados de máxima. Terminamos, como siempre, con el Valle de la Almanzora, donde el panorama pues también es igual. Vamos a tener cielos bastante nublados, sin riesgo de precipitación, más allá que hoy, día lunes 25, vamos a tener un 20% de precipitación, pero eso, pues es prácticamente despreciable. Las temperaturas en el Valle de la Almanzora también van a bajar un poquito de cara al final de la semana, donde nos vamos a quedar con entre los 11 y 10 grados de mínima y los 19 grados de máxima. Esto ha sido un poco la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para la próxima semana, para la presente semana, mejor dicho. Hasta aquí los titulares y el parte meteorológico. Volvemos enseguida con más temas de actualidad. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Aristema de Rig Zuan, el tomate con el que te anticipas al resto con alta resistencia al virus del rugoso. Este bif de cuello blanco asegura tu cosecha en primavera temprana. Sus frutos grandes de calibre G y G brillan por su calidad y color sin rastro de blotching. Recoléctalo en pintón o en rojo. El primer tomate de la temporada con resistencia al rugoso. Aristema de Rig Zuan. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, ¿recuerdan ese eslogan del algodón no engaña, no? Pues lo mismo ocurre con las subastas agrícolas de la provincia de Almería. Hace un tiempo pues vimos cómo Hortifruta hacía la extensión de norma para la berenjena, y ahora vemos que se sitúa en torno a 90 céntimos por kilo. O sea que eso funcionó. Sabemos que las subastas agrícolas de la provincia de Almería pues son un claro indicador de cómo va la campaña, y ahora el cultivo que más está sufriendo y que más necesita que le echen un cable pues es ese pepino Almería, que estamos viendo que se sitúa en torno a los 25 y como mucho los 30 céntimos por kilo, faltándole en torno a 20 céntimos por kilo para llegar a cubrir gastos. Así que, José Antonio, a ver si surte el mismo efecto con el pepino Almería, así como se consiguió con la berenjena, ¿no? Sí, la extensión de norma lo que pretende es imitar a la climatología de invierno en la provincia de Almería. Aquí hay efectos de
la naturaleza que han dado resultado en la rentabilidad de los cultivos. Por ejemplo, el enarenado, que fue el principio, digamos, de los invernaderos, surgió porque se dieron cuenta los agricultores que cuando salían las ramblas y la arena de la rambla entraba en los parrales daban mejor uva porque la arena sabía aguantar mejor la humedad en el tronco de la parra para que estuviese mejor regada. Pues bueno, pues ahora ¿qué es lo que pasa con la extensión de norma? Cuando tenemos bajas temperaturas y hay menos producción, suben las hortalizas, el precio de las hortalizas. ¿Qué es lo que está haciendo Hortifruta? Cuando ve que una hortaliza baja de precio, quita parte de la producción, sobre todo las segundas categorías, para que haya menos oferta y el mercado pague más por las primeras categorías. Y eso es lo que hace. Desde el miércoles 27 de noviembre solo se podrán comercializar las categorías extra y primera destinadas al consumo en fresco, quedando prohibida la venta de segundas categorías. Esta decisión afecta a todos los productores y comercializadores de Andalucía. Bueno, vamos a ir viendo cómo va evolucionando ese precio porque ahora mismo da vergüenza, ¿no? Bueno, sí, da vergüenza porque tú no le puedes pagar a los agricultores 30 céntimos o 20 céntimos por un kilo de pepino, con lo que vale cultivar un pepino, y sobre todo lo metes en la trampa de que tienen que seguir cogiendo pepino porque es un producto perecedero que está en la planta el tiempo que está, lo tienes que recolectar y lo tienes que comercializar porque es un producto que tiene mucha agua y tiene una vida muy corta para ser comercializado. Y luego tiene menos capacidad de aguante o de especulación en planta comparándolo con otros cultivos, claro, como es el pimiento. Claro, es una desventaja que tienen los productores de pepino respecto de los de pimiento, por ejemplo, o incluso, pues bueno, pues digamos los dos productos más versátiles que tiene la agricultura almeriense es el pimiento y el tomate. Pues el tomate lo puedes comercializar en verde, lo puedes comercializar en maduro. Bueno, ahí hay tomates que solamente se pueden comercializar en maduro, sobre todo los tomates rama, pero bueno, que te da todavía parte de esa maniobrabilidad, y el pimiento pues pasa 3/4 de lo mismo. Se puede cortar en verde, se puede cortar en rojo, especialmente los que son rojos. En amarillo es un poco más delicado, o en naranja, pero también te da, digamos, esa maniobrabilidad. Otros productos como la berenjena, el calabacín o el pepino, lo tienes que cortar sí o sí cuando toca, o si no pierde calidad. Pues bueno, hasta aquí vamos a hablar sobre esta extensión de norma de Hortifruta con el objetivo de mejorar el precio del pepino, a ver si por lo menos empieza a superar ese medio euro por kilo que necesita para, digamos, cubrir los gastos de producción que tiene este cultivo, y estos meses invernales que parece que ya están bajando un poquito las temperaturas, pues ayudan a que también pues el precio de esta tipología de este cultivo mejore. Antes de hablar sobre el tema principal, que es el de Mavey, que hablaremos largo y tendido, quiero, Luis, que introduzcas esa entrevista que tenemos con Adoración Blanque, la presidenta de Asaja Almería, hablando sobre todo de los seguros agrarios, ¿no? Los seguros agrarios, pues cómo le puede influir y cómo tienen que pedirlo, ¿no? Bueno, lo hemos estado hablando aquí en FH Almería Radio y también hemos podido leerlo en fhalmería.com. Asaja es una de las entidades que más está ayudando a los agricultores a informarse de cómo pueden acceder a todas esas ayudas por la DANA. Nos ha llegado información hoy de algunos de esos agricultores que están teniendo problemas por la forma en la que tienen construida la estructura de su invernadero, o, por ejemplo, porque habían conseguido aprovechar el plástico que tenían puesto más tiempo de el que el producto lo indicaba. Entonces, bueno, pues algunos se están encontrando en la situación de que están teniendo falta de ayuda por parte de los seguros, ¿no? Esto es un poco lo que hemos venido a hablar. Hemos aprovechado también su presencia para preguntarle sobre todas esas actividades que están llevando a cabo desde Asaja, y ha sido un poco, bueno, pues el tema que hoy hemos podido profundizar, en el que hoy hemos podido profundizar. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. En FH Almería Radio estamos recibiendo estos días algunas quejas de algunos agricultores que no están totalmente contentos con las prestaciones que están recibiendo de sus seguros después de aquel fatídico temporal
que por la zona del Ejido y en otras partes de la provincia y en general del país, pues dejó desperfectos en muchas explotaciones. Para hablar de este asunto hemos decidido contar con aquellos que más saben, así que tenemos al otro lado de la línea a Adoración Blanque, que es presidenta de Asaja Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer que hayas podido sacar este hueco para contestar nuestras preguntas, porque yo supongo que al igual que nosotros, pues también habéis recibido pues muchas noticias de que hay agricultores que están teniendo dificultades para salir adelante después del destrozo que causó el temporal, ¿verdad? Sí, efectivamente, la verdad es que hay situaciones más complicadas, situaciones menos complicadas, pero hay que entender que el agricultor que ha perdido la totalidad o parte de su explotación, pues tiene una situación complicada que necesita además hacerlo con la mayor celeridad posible y además, pues que hay también agricultores que tenían asegurado parte de la explotación o toda la explotación y también están teniendo problemas con las peritaciones, como bien decías tú antes, ¿no? Entonces sí, tenemos de todo un poco y lo que hace falta es dar celeridad y que los agricultores ya han perdido parte de la campaña, algunos de ellos, pues que no la pierdan totalmente y que puedan recuperar su potencial productivo lo antes posible. Algunas de las preguntas que me gustaría hacer tienen que ver pues, con lo que precisamente nos han dicho los agricultores. Una de las quejas habituales es que por tener encaje de alambre en vez de anclaje de cabilla, pues han visto problemas a la hora de pedir esas remuneraciones. No sé si vosotros habéis escuchado casos de esto, si conocéis alguna solución. Bueno, nosotros desde Asaja llevamos tiempo reclamando el que Agroseguro, porque al final son los agricultores que están teniendo problemas tanto con las peritaciones como con las indemnizaciones, son agricultores que tienen, la inmensa mayoría de ellos son agricultores que lo tienen contratado con Agroseguro. Agroseguro es un pool de compañías privadas, luego también está el Ministerio, que es quien controla este tema a través de ENESA, pues que lo que hacen es que sacan una línea de seguro, en este caso la 306, que es la de cultivo protegido, a través de la cual pues se encargan de asegurar las explotaciones agrarias. Es verdad que a un precio más reducido porque está financiado parte de ello por el Ministerio de Agricultura. Nosotros, como digo, venimos reclamando en que hace falta hacer mejoras en ese seguro. Un agroseguro es un seguro que se crea para el campo y que se crea para darle la posibilidad al agricultor de que con un precio reducido pueda tener su explotación asegurada, ya sea estructura o sea cultivo. Pero esto hay que mejorar, hay que darle una vuelta y hay que mejorarlo. Entonces estamos teniendo problemas pues con el que solamente ha tenido el plástico, estamos teniendo problemas con las peritaciones que se están haciendo a pie de campo y es verdad que es algo que ya se venía reclamando. Lo que pasa es que se pone aún más de manifiesto en el momento en que ocurre unos siniestros de estas características porque son más los agricultores que se dan parte a la vez, ¿no? Entonces sí que está habiendo problemas en ese sentido y lo que hace falta es que Agroseguro se renueve, que realmente sea una línea de seguros que responda a la necesidad del agricultor para que el agricultor lo pueda tener cubierto, ¿no? Digo que su inmensa mayoría es con el tema de agroseguros, pero bueno, luego están también las compañías privadas que a veces pues ya sabemos que hay que leer la letra pequeña de la póliza porque cuando hacemos el seguro pues todo está fenomenal, pero luego a la hora de una indemnización, a la hora de un siniestro, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y por eso pues es verdad que hay una necesidad de que se hagan con profesionales, con técnicos que realmente sepan cómo funciona el seguro y realmente quien hace ese agente de seguros que hace el seguro, que realmente sepa cuáles son las particularidades de un entorno como puede ser un invernadero, como puede ser pues cualquier infraestructura agraria, ¿no? Eso es muy importante también. Pero sí que estamos recibiendo pues distintas quejas y distintas problemáticas, al fin y al cabo, que se están encontrando los agricultores a la hora de hacer las peritaciones y a la hora de recibir la indemnización. Otra cosa que también nos han dicho bastante es, acaba de decirlo ahora mismo, el tema del plástico está generando problemas. Por ejemplo, agricultores que tenían el plástico en buen estado, pero había aguantado más de lo que decían las especificaciones. Entonces, a la hora de presentar la factura, pues también se lo han echado para atrás.
esto puede ser también un problema, ¿no? Porque a lo mejor estos agricultores veían que el material estaba en condiciones y luego ha sido algo que les ha afectado. Hombre, hay que entender que cuando se compra el plástico, la vida útil del plástico, pues cada plástico tiene sus características, tiene una vida útil. Pero también hay que entender que sea un plástico que es de buena calidad y un plástico que aguanta más de las 3, 4 campañas que vienen en las especificidades técnicas que tiene el plástico, pues evidentemente el agricultor no se va a gastar dinero de forma gratuita. En cualquier caso, ese plástico es verdad que hubiese fallado, en muchos casos además ha sido plástico. O sea que no quiere decir que porque el plástico esté más pasado o menos, el siniestro haya sido menor. Nosotros tenemos fincas donde el plástico estaba ya de 3 campañas, por ejemplo, y ha tenido problemas, y donde el plástico se había puesto esta misma campaña, porque el pedrisco no ha sido igual en todas las zonas, fundamentalmente del ejido, que es donde más se ha dado, ¿no? Entonces, a nosotros eso lo que nos dice es que da igual que hubiese estado nuevo, que hubiese tenido 4 años, que hubiese tenido 3. Es que te ha golpeado de manera irregular por la zona. Entonces tampoco entendemos esa particularidad que plantea el seguro, ¿no? Porque si es un siniestro puntual de un agricultor nada más, pues puede entender que el agricultor pues ha decidido no cambiarlo y que a lo mejor, pues bueno, porque técnicamente tal, pero es que ha sido de manera generalizada. Y se está viendo que no ha sido problema de que el plástico tenga 4 años o que tenga 1. Es que ha habido plásticos que se han puesto este año nuevos para esta campaña y también están inservibles. Entonces no tiene sentido ni tiene razón de ser, pero es verdad que también se está dando esa problemática. Por eso decía que es que, bueno, que hay que ver muy bien el tipo de seguro y sobre todo, fundamental, el Ministerio tiene que ponerse a trabajar en la modificación de la línea de seguro. Eso es fundamental. Que no quita que evidentemente el agricultor es la única arma que tiene en su poder como para poder protegerse de la inclemencia meteorológica, que el seguro hay que contratarlo, porque el seguro se tiene que contratar, y no solamente por la indemnización, que en un momento determinado te dé el seguro, sino que se van a poner en marcha una línea de ayuda, y todas las líneas de ayudas que se van a poner en marcha están condicionados a que haya seguro cada vez más, ¿no? Con lo cual, pues, muy necesario que realmente pues se tenga ese seguro, pero vamos a seguir trabajando en que ese seguro mejore, porque tiene que mejorar, evidentemente. Otra de las cosas que también se está hablando, y no sé si puede ser una, pues a lo mejor una ayuda o una esperanza para aquellos que estén teniendo este tipo de problemas, es el consorcio de compensación de seguros. Vosotros que conocéis mucho más sobre este asunto, ¿por aquí puede haber alguna esperanza o no? Bueno, el consorcio de compensación de seguros entra a formar parte de esas indemnizaciones en el momento que se declara como zona catastrófica y que el seguro no lo recoge, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo lo que dice la legislación, puede perfectamente el consorcio indemnizar la parte que estaba asegurada y que no es indemnizable por las compañías de seguro. Puede hacerlo perfectamente, o sea, en ese sentido, pues evidentemente se cumplen las circunstancias de que se active, y en ese sentido, pues debe de activarse el consorcio también, ¿no? Aunque hay que reconocer que lo mejor es que sea directamente el seguro el que lo haga, pero bueno, ante la ausencia de cobertura y la problemática que están teniendo, evidentemente el consorcio tendrá que responder a todos estos siniestros, claro. Pues nos quedamos con estas respuestas. Aprovechamos tu presencia aquí en nuestros micrófonos para preguntarte, porque desde FH Almería somos conscientes que en Asaja estáis a tope. Por ejemplo, hemos hablado de esas reuniones informativas para jóvenes agricultores. También estáis dando mucha información para la solicitud de ayudas por daños en la dana, y también con asuntos tan importantes como puede ser las ayudas del kit digital, ¿no? Para que sepan un poco nuestros oyentes todo lo que hacéis desde Asaja, y también que estén muy atentos a vuestras redes donde ponéis la información. Sí, bueno, estamos ahora mismo pues con esos temas de actualidad que estás comentando, estamos trabajando para que el agricultor, pues realmente, que es nuestro objetivo, ¿no? Nuestra razón de ser los agricultores, sobre todo pues para facilitarle todas las gestiones que tenga que hacer, y fundamental el trabajo de reivindicación que tenemos que hacer frente a lo que comentaba antes del seguro, frente a las administraciones, frente al Ministerio, frente a la Junta, pues para que el agricultor pueda tener de alguna manera
manera se le pueda dar facilidad para que lleve su tarea pues de la mejor manera posible, ¿no? Y efectivamente estamos trabajando con jóvenes, que además es una oportunidad que no vamos a tener en unos cuantos años, porque se ha puesto la Consejería de Agricultura ha puesto sobre la mesa 130 millones de euros para incorporación de jóvenes, con lo cual yo animo a que todos aquellos jóvenes estén pensando en incorporarse y todos aquellos agricultores que quieran serlo o que tengan familiares que puedan incorporarse a la agricultura, que lo hagan en esta convocatoria, que yo creo que va a ser muy importante. Estamos también trabajando, como bien dices, pues con el tema de la dana, porque además hay singularidades y particularidades de todo tipo, ¿no? En el sentido de que cada uno tiene pues un problema, ¿no? Se le está presentando un problema. Hay agricultores que tienen pocos problemas y hay otros que tienen mucho más problemas, ¿no? En el sentido de que tiene mayor dificultad, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros lo que intentamos es, como digo, pues trabajar para que el agricultor lo tenga un poquito más fácil, con lo cual a disposición absolutamente de todos los agricultores que necesiten, que tengan cualquier duda, que necesiten hacer cualquier gestión, que hayan tenido cualquier problema, estamos aquí para echar una mano y dentro de las posibilidades que tengamos, pues evidentemente ponernos a su disposición para todo aquel que lo necesite. Pues las puertas de Asaja están abiertas para todos ellos y vamos a intentar hacerlo pues con el mayor rigor posible y sobre todo con la mayor celeridad, que muchas veces es lo que el agricultor necesita, que sea rápido, porque que vengan estas ayudas, por ejemplo, dentro de 4 años, al agricultor no le solucionan nada, el agricultor lo necesita ahora y necesita recuperar su campaña y necesita hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a seguir trabajando en ello y, como digo, pues total disponibilidad para todos los agricultores que lo necesiten. Sí, nosotros desde este programa siempre hemos animado a la gente a que se acerque a las organizaciones y a las asociaciones como puede ser Asaja, porque muchas veces estas ayudas pues pueden ser un poco laberínticas. Sabemos que también los agricultores pues son personas que se caracterizan porque tienen mucho trabajo, tienen que estar siempre muy encima de su explotación. Entonces, bueno, creemos que asociaciones como Asaja pues hacen un valor fundamental aclarando un poco y ayudando y acompañando en estos trámites. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que nos ha quedado un poco más claro y, como he dicho hace un momento, vamos a seguir muy atentos a todo lo que subís a las redes para poder darle difusión. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad, por darme la oportunidad de estar aquí y también por la labor que hacéis, ¿no? Lo que hacemos, si no se cuenta, pues no sirve de nada porque no se entera nadie, con lo cual yo creo que medios de comunicación serios como el vuestro pues hacen falta, ¿no? Hace falta pues para que todo el público y el agricultor particularmente se entere. Con lo cual, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, un placer también para nosotros. Y continuamos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, José Antonio, ¿qué tenemos que decir en cuanto a este tema de los seguros agrarios? Bueno, pues lo que tenemos que decir es que algunos agricultores se están encontrando con una desagradable sorpresa. Después de llevar, algunos de ellos, 10 años pagando los seguros para tener cubierta la estructura del invernadero, pues ahora vienen los seguros y dicen que el invernadero estaba anclado al suelo todavía con alambre y no con cabilla. La diferencia es que las sujeciones, lo que aquí se conoce como muertos del invernadero, si se hace de cabilla, pues se hace con una máquina, se le echa cemento y se pone una cabilla de hierro que tiene muchísima más fuerza que lo que es enterrar alambre del 8, ¿no? Trenzado, atado a una piedra y someterlo pues a una profundidad aproximadamente de 2 metros para que sujete el invernadero, ¿no? Pues ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, cuando tú tienes un alambre hundido en tierra que está generalmente húmeda, pues que generalmente, aunque esté acerado, termina oxidándose y termina cediendo, ¿no? Pues ahora se cogen algunos pólizas de seguro a decir que no tenía unos anclajes al suelo, unos muertos de cabilla y que por lo tanto no cubre la rotura del invernadero. ¿Pero eso es un recurso que ahora se saca de la manga los seguros agrarios o realmente está estipulado así que si no... Yo creo que el gran problema es que todas las pólizas tienen su letra pequeña y hay que leerla. Evidentemente, si tú te metes ahora a pleitear contra el seguro, lo más seguro que pierdas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente estas cosas hay que decirlas para que cuando se contraten seguros haya algún experto que le diga al agricultor cómo son las cosas y que sepa
lo que va a contratar. Y si han cambiado las condiciones del seguro, que también le diga lo que va a contratar. Porque ¿de qué te sirve tener un seguro y estar pagando un seguro durante 10 años, por ejemplo, y luego cuando necesites tirar de tu póliza te das cuenta de que no te cubre, ¿no? Es lo mismo que ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que aquellos coches que tienen más de 10 años tienen una tasación genérica de 500 euros. Pero vamos a ver qué va a hacer tú con 500 euros con un coche. El coche a ti te daba la vida para poder trasladarte de un sitio a otro, ¿no? Y te daba muchísimo más servicio que te pudieran dar 500 euros. Evidentemente, ahora hay muchos coches que todavía se estaban pagando, ¿no? Que han desaparecido, que el dueño del coche no tiene coche, que el seguro del coche prácticamente no responde nada del coche y te sigue quedando la deuda. Y si tú no pagas esa deuda, sigues apareciendo como deudor y no puedes sacar otro préstamo para el coche siguiente que te vaya a comprar, bien sea nuevo o bien sea de segunda mano. Con lo cual hay mucha gente que está descubriendo ciertas trampas en los seguros que se podía haber solucionado habiendo leído la letra pequeña. Pero ¿quién lee la letra pequeña? El agricultor, por norma, se fía de lo que le dicen. En una buena parte de los casos le dicen que va a estar cubierto y ahora se encuentra con este tipo de problemas. Otro problema, un agricultor compra plástico. El plástico, cuando lo va a echar, se da cuenta de que la cubierta que tiene en su invernadero todavía aguanta. Y decide no echar plástico esta campaña o esperar a que el plástico se pase para cambiarlo. Porque cuando hay aquí años a los que está recomendado hacer el cambio, ¿no? Sí, 3, 4 años. Generalmente no son 3 años, ¿no? Pero tú suponte que por el motivo que sea, tienes un invernadero nuevo, no ha habido una climatología tan adversa, el plástico ha estado blanqueado durante mucho tiempo en la siembra que has tenido y te ha aguantado mejor que otros plásticos. Y cuando pasan los 3 años todavía puedes aguantar el plástico. Pues bueno, pues tú no cambias el plástico, lo dejas otro año más e incluso otro año más y se te rompe ahora. Y el plástico que tú tenías preparado para el cambio lo tienes comprado desde hace 2 años y lo tienes en el almacén. Ahora, cuando tú quieres que te arreglen el plástico porque se te ha roto y porque tienes una póliza, te dicen que no, que tú tienes una factura del plástico de hace 2 años y que lo que tú tienes, lo que vas a cobrar es la parte proporcional del desgaste del plástico. ¿Que son 2 años los que has perdido? Pues te pagan 1. ¿Que son 3 años? No te pagan nada, porque supuestamente tu plástico se tenía que haber roto en ese momento, cuando ha venido la granizada, ¿no? Y te quedas como diciendo, bueno, ¿y para qué estoy pagando un seguro agrario? ¿No? Y son cosas que son parte de esa letra pequeña, pues los seguros, todo aquello que no esté en el contrato no te lo va a reconocer, pero que luego decimos que por qué los agricultores, en este caso los agricultores, no son más fieles a los seguros que le podía dar tranquilidad. Pero porque hay determinadas cosas que no le dan tranquilidad a los agricultores. Y no se están haciendo los seguros con la suficiente transparencia como para que los agricultores puedan contratar y estar tranquilos. Evidentemente, llegan estos problemas y los agricultores ¿con qué se encuentran? Con excusas, más excusas, más excusas. Y aquí sabemos lo que está ocurriendo. Si tú no arreglas inmediatamente y pones la cosecha en marcha, no cobras, no consigues tu beneficio y no puedes esperar a que venga un tasador que empiece a litigar contigo para que te diga si tienes razón o no tienes razón y en caso de que tengas razón, a ver qué te da. Y eso está pasando. Recordemos que tiene que ser una situación que sea común a muchos agricultores en el poniente almeriense porque la cifra era en torno a 4.000 y 5.000 hectáreas afectadas en el municipio de Ejido y cercanías por ese granizo, ¿no? Entonces, Bueno, había 50 que habían caído al suelo, que ahí influía también el seguro de las estructuras, ¿no? Y había muchísimas hectáreas, cerca de 5.000, que lo que se había afectado era solamente el plástico y la cosecha. Quien tuviese la cosecha asegurada tendría apoyo por parte de los seguros y quien no tuviese la cosecha asegurada no le iba a influir nada el que tuviese seguro del plástico, desde luego. Bueno, pues hasta aquí este tema. Vamos a ir viendo cómo responden los seguros agrarios ante esta complicada situación que seguro que afecta a muchos agricultores. Luis, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida para hablar del tema principal.
Antonio, esta mañana has tenido la oportunidad de ir a las instalaciones de Hortofrutícola Mave para conocer la situación actual de esta sociedad agraria de transformación. ¿Qué has visto allí? Pues sí, he pasado por la carretera de las Norias y donde había un solar donde se calcinó hace 6 meses la nave de Mave, había una espléndida nave construida, ¿no? Y evidentemente pues me ha llamado la atención. He ido a hablar con Antonio Ruiz, con Super Piquito, porque hay que llamarlo ya así, ¿no? Y me he encontrado con la sorpresa de que el próximo 27 de noviembre los agricultores de Mave van a empezar a llevar producto para confeccionarlo en la nueva nave que ha hecho Mave después de ese fatídico incendio del pasado 27 de mayo. He estado hablando con el presidente, me ha estado contando en una entrevista todo lo que ha ocurrido en estos meses y no ha dicho exactamente en qué estado estamos. Antes de escuchar a Antonio, sí me gustaría decir que la nave desapareció el pasado 27 de mayo, que se ha construido una nave nueva en 5 meses, no 6, porque un mes se fue en la limpieza de toda la basura que había dejado el incendio. Se han construido el solar que tiene la nave, son 31.000 metros cuadrados, son 3 campos de fútbol la nueva nave. Y lo construido, lo realmente construido, porque en algunos sitios hay 2 plantas, llega a los 45.000 metros cuadrados. Una nave inmensa, espectacular y que alberga, digamos, de una forma muy gráfica lo que es esta empresa, ¿no? Luego, por otra parte, hay que reconocer digamos, la fuerza anímica que tiene Antonio Ruiz, porque es la tercera vez que se enfrenta a una situación límite y por tercera vez ha conseguido sacar adelante la empresa, pero en este caso todavía con muchísima más habilidad, ¿no? Con muchísimo más asombro por parte de los que hemos vivido todo este tema. Yo recuerdo aquella noche del 27 de mayo que muchos de los que estábamos allí viendo las llamas y viendo a los bomberos trabajar a ver si podían controlar las llamas de aquel fuego, pensábamos que aquello era el final de Mave. Una empresa que se había convertido en un ejemplo de lo que es capaz de hacer el sector agrario del campo almeriense, y pudimos ver, yo estuve viendo a Antonio Ruiz en el solar enfrente donde aparcan los coches, estuve viendo cómo se quedaba viendo el incendio, ver cómo la nave ardía, e incluso aconsejaba a los bomberos que no se acercaran tanto, que dejara que el fuego hiciera su trabajo, que ya el día siguiente pues ya se vería qué era lo que iba a hacer, ¿no? Me ha confesado Antonio Ruiz que aquella noche ya estaba dándole vueltas a la cabeza para cómo reconstruir la nave, no para abandonar el proyecto de Mave, y que en ningún momento se le pasó por la cabeza cerrar Mave, liquidar Mave, en ningún momento. A mí, cuando en la primera entrevista que yo le hice a pocos días de producirse el siniestro, que también la emitimos aquí en FH Almería Radio, pues evidentemente a mí me parecía que Antonio estaba hablando más con el corazón que con la cabeza, porque él ya dijo que en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, quería tener la nave operativa para poder atender a sus clientes y a sus socios, ¿no? Yo me quedé un poco sorprendido. Por respeto a Antonio y por respeto a la situación que se había creado, no hice ningún comentario al respecto, simplemente nos dedicamos a transmitir a los oyentes lo que decía el presidente y cuál era la intención de la empresa. Y esta mañana pues me he quedado sorprendido cómo se han cumplido los plazos, cómo se ha podido hacer lo que él quería y cómo se ha anunciado que el próximo viernes 27 se empezarán las primeras pruebas con las primeras máquinas que se ponen en marcha, pero además me ha añadido... Miércoles 27, ¿no? Perdón, miércoles 27, no viernes 27, miércoles 27, pero además ha añadido que prácticamente toda la nave estará operativa
en la primera quincena del mes de diciembre. Ojo, que no son unas máquinas que se ponen en marcha y ya terminaremos la nave. La empresa, según hemos podido saber, la empresa planea retomar toda su actividad por completo para mediados del próximo mes de diciembre. O sea, es que ni cuando hablamos de la administración, que tienen muchísima ayuda y muchísimas fórmulas para poder sacar adelante obras públicas, se cumplen tanto los plazos como nos lo prometió Antonio Ruiz, que ya nos decía que a mediados de noviembre iban a estar que no se conoce nada igual, que no se conoce nada igual, porque estamos hablando de 45.000 metros cuadrados construidos, que no estamos hablando de una casita ni de una navecita, estamos hablando pues seguramente de la nave más grande que hay ahora mismo en la agricultura de Almería, ¿no? Y hay otra cosa que me gustaría decir, y es que la obra, ahora mismo se han gastado 37 millones, pero el presidente está pensando en... El presidente está pensando en que él va a llegar aproximadamente a unos 40 millones de euros. Entonces, esos 40 millones, ¿de dónde salen? Y él me ha estado contando que del seguro va a venir aproximadamente 20 millones. Y de los fondos operativos, pues también va a llegar una cantidad importante. Posiblemente con 10 millones de euros pertenecientes a la empresa puedan poner en marcha una nave que va a quedar ampliada. Ojo, más grande que la que había. Con lo cual, en el tiempo que se ha tardado en hacer la nave tiene un mérito enorme, pero la gestión económica para poner esa nave en marcha también hay que celebrarla. Porque después de todo lo que ha pasado, se han salvado los puestos de trabajo, se ha salvado el patrimonio de esos socios y se ha conseguido tener unas instalaciones todavía mejores. A ver qué le decimos a Antonio Ruiz, salvo felicitarlo. No, y tenerlo como ejemplo de superación ante una catástrofe como fue la del incendio de Mave. Yo creo que ya... bueno, Luis, cuéntanos. Sí, yo quería hacer un comentario. Es que he tenido la oportunidad estos meses atrás de hablar con algunos trabajadores de algunas empresas que estaban dando servicio para la reconstrucción de la nave y me han dicho que han pagado velocidad, que han pues han hecho sus cálculos, han visto que les merecía más la pena pagar a aquellas empresas que le dieran antes esa maquinaria, ese servicio, y que muchas veces han pagado más, pero por eso, por tener las cosas antes, ¿no? Esto quizás sea una de las claves por los que se ha podido hacer, ¿no?, con tanta velocidad esas obras. Hombre, ten en cuenta que está en juego el servicio al cliente europeo. Estas empresas trabajan con multinacionales que entienden que no los puedas atender porque se te ha roto la nave, se te ha quemado la nave, pero ellos tienen que atender supermercados y esos supermercados tienen todos los días clientes que van a comprar pepinos, pimientos y tomates. Evidentemente, si tú no los puedes atender, ¿qué hacen esos clientes? Se van con la competencia. Los 6 meses que han sido muy duros para Antonio Ruiz son fácilmente comprensibles, porque aparte de que tú tienes a tus trabajadores parados, tienes a tus socios que no pueden comercializar su producto, pero es que tienes a tu cliente europeo que te ha costado mucho trabajo convencerlo de que tú eres capaz de darle la calidad que necesita en el volumen que necesitan y sin embargo no los puedes atender. Pues aunque el cliente te quiera mucho, te respete muchísimo, se tiene que ir a la competencia a conseguir aquello que tú antes le dabas, evidentemente. Por eso tantas prisas, a ver si podía coincidir el inicio de campaña con la terminación de la nave. Efectivamente no se ha podido producir, pero digamos estos 2 meses que se llevan de campaña se ha podido solventar con la ayuda de otras empresas donde se ha podido hacer el producto, como es el caso de la Unión, ¿no? O otras empresas de fuera de la provincia de Almería, o incluso colaboraciones puntuales para atender a determinados socios, como esta mañana contaba Antonio Ruiz. O sea, ha sido, digamos, una ingeniería comercial espectacular la que han llevado a cabo para poder atender a tantísima gente, porque entendemos que esta empresa, que tiene en torno a 500 socios, tiene una cantidad de gente en su entorno, de familias en su entorno, espectacular. Además, estábamos hablando de una de las empresas más pujantes que había en el sector ese 27 de mayo que se declaró el incendio a eso de las 8:15 de la tarde, ¿no? Con lo cual, pues yo no dejo de salir de mi asombro al ver todo lo que ha hecho Antonio Ruiz y el equipo directivo que dirige Mave y todo el trabajo. No sé cómo se habrán contratado las obras, no sé cómo habrán incentivado, no sé lo que han hecho, pero lo que sí está claro que el resultado está a la vista y hay un vídeo en FH Almería que se puede ver perfectamente cuál es el estado actual de esas instalaciones.
Pues vamos a escuchar al propio Antonio Ruiz, presidente de MAVE, para hablar sobre todo este tema y toda la reconstrucción de esta empresa. Vamos a escucharlo. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Estamos con Antonio Ruiz, el presidente de MAVE. Antonio, esto ya tiene un aspecto totalmente diferente al que tenía aquel fatídico 29 de mayo y parece que ya se anuncian por lo menos las primeras pruebas para ver cómo va funcionando la nueva nave. Hola amigo, pues sí, la verdad que, bueno, fatídico 29 de mayo no, 27 de mayo. 2 días antes. 2 días antes. Pero sí, que es verdad que ya después de todo el tiempo transcurrido y el apoyo de todo el mundo y tal como han colaborado las empresas constructoras, hasta los subcontratos y todo el mundo, pues sí, se le está viendo el fin y como bien dices, creemos que el viernes vamos a empezar a hacer las primeras pruebas ya con productos de los agricultores y paulatinamente ir instalando más productos, poniendo las máquinas en funcionamiento. Ya cuestión de optimizar máquinas y poder estar a punto, pero por todo lo demás las instalaciones, como bien ves, prácticamente terminadas. El rendimiento mínimo para que los socios de MAVE puedan empezar a traer su producto aquí directamente, ¿para cuándo se estima más o menos? Pues como te he dicho, el viernes ya vendrá alguno, con agricultores puntuales y definidos con ellos completamente, y a partir de ahí pues ya iremos optimizando las cosas y creciendo según vayamos viendo qué posibilidades tenemos de manipular y que vamos a tardar en poner todas las máquinas a punto, pero nosotros queremos que sea lo antes posible, el espacio de tiempo el mínimo posible. Yo me atrevería a decir que máximo para el 10, 15 de diciembre estaríamos instalados totalmente y con todos los productos y todo puesto en marcha. Estamos hablando de tiempo récord, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo se ha levantado todo esto que ya vemos aquí, que está pues prácticamente ultimándose para que pueda empezar a funcionar? Pues tiempo récord, bueno, tiempo récord según lo quieras ver. Para mí ha sido una odisea, para mí ha sido 6 meses interminables, pero hoy 25, pasó mañana, haría 6 meses del fatídico incendio. Y creemos que pues, a los 6 meses prácticamente vamos a estar trabajando. Y eso conlleva también que toda la limpieza de las instalaciones, de toda la basura que ocasionó el incendio, pues también se llevó un mes de limpieza o algo así. En la ejecución de la obra realmente 5 meses con instalación de maquinaria y todo. Con lo cual, hacer un monstruo de estas características en ese tiempo te habrá quitado muchas noches de sueño y te las sigue quitando todavía, ¿verdad? Pues sí, me ha quitado bastantes noches de sueño. No, a mí y a muchos compañeros que se han involucrado en la ejecución de esto y que han estado codo con codo conmigo. Pero bueno, si todo sea porque MAVE empieza a funcionar bien, porque recupere su actividad lo antes posible y todo vaya. Llorar o sufrir y padecer todavía. Ahora tengo el bajón de cómo irá todo, de cómo funcionarán las máquinas, cómo responderán los clientes, porque también desde aquí me gustaría de alguna manera disculparme, pedirle perdón o agradecerle que me hayan perdonado porque no hemos sido todos los serviciales y no hemos cumplido con nuestras obligaciones tal como debiéramos en una situación normal. Pero creo que también lo están entendiendo y lo están comprendiendo y que dentro de lo que hemos podido pues hemos hecho lo máximo que estaba a nuestro alcance. ¿Y cómo has podido llevar la fabricación a presión de esta nave con el inicio de la campaña, con todos los agricultores demandando servicios para poder comercializar y hacerlo todo a la vez? Pues reuniones con las distintas empresas durante bastante tiempo, mirando a ver dónde estaba la capacidad de manipulado, mirando a ver dónde nos podíamos acoplar, que nos dieran el mejor servicio. Cuando digo mejor servicio no digo ni más barato ni mejor, que tuviesen la capacidad óptima para poder asumir todo el producto de MAVE. Y después de todas las conversaciones que tuvimos, pues nos decidimos por las empresas que en su momento creo que fueron las que más se asemejaban a nuestras necesidades, pero que también digo y le agradezco a todas las empresas de Almería, a todas, cuando digo todas no dejo a nadie fuera, el agradecimiento que han puesto siempre los servicios que han puesto siempre a mi disposición
cómo han colaborado y se han prestado para ayudarnos en todo lo que podamos. Y nosotros nos hemos decidido por lo que más volumen podían hacernos, porque no es lo mismo tener tu producto y hacer tu producto que meter tu producto más el mío. Que por eso fue la decisión, por ejemplo, de irnos a Murcia con el cliente, porque terminaba la campaña de Murcia y nos acoplábamos mejor a las instalaciones aquellas. ¿Y todo esto qué va a costar? Así por encima. No, ya no es por encima. Ya estamos muy próximos a los 40 millones de euros. 40 millones de euros. Pero va a ser imponible, ¿eh? Va a ser imponible. Sí. Más IVA. Próximo, claro. Pues ahora mismo contabilizado realmente 37.800. Más falta la máquina de sandía, faltan algunas cosillas. Yo estimo que más o menos sobre 40. Pero también hay que ver que cumple toda la normativa contra incendios, que esto es una bestialidad. Todas las texturizaciones, todos los paneles dobles de lana de roca más el PIR B0, que también es inífugo, se acoge a todas las normativas vigentes en tema de contraincendios. ¿Se le puede decir a los socios, ya lo hemos vuelto a conseguir? Sí, ya lo hemos vuelto a conseguir. Pues enhorabuena, muchas gracias por esta entrevista y felicidades por poder ver esta nave otra vez en pie. Muchas gracias, amigo. Hasta aquí el programa del lunes 25 de noviembre de FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 del Poniente y el Campo de Níjar. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 25 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 5,78. La elda ha tenido un primer corte de 5,48 y un último de 3,26. La perona semi, un primer corte de 4,18 y un último de 3,92. La perona roja, un primer corte de 5,48 y un último de 4,22. La rastra, un primer corte de 7,36 y un último de 6,48. La Strike ha tenido un primer corte de 6,12 y un último de 3,24. La Emerite ha tenido un primer corte de 3,38 y un último de 2,78. Pasamos a los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,69 y un último de 0,65. El español ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 1,18. El Almería ha tenido un primer corte de 0,32 y un último de 0,23. Pasamos ahora a los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,65. El gordo ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,65. Pasamos al calabacín blanco, que ha tenido un único corte, 1,24. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,88. La larga ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,85. Pasamos a los tomates y empezamos por el cherry, que ha tenido un único corte de 0,98. El liso ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,71. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,63. El tomate Ramo, un primer corte de 0,87 y un último de 0,75. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,56. Terminamos con los pimientos y empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,27 y un último de 1,16. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,06. El italiano rojo, un primer corte de 1,08 y un último de 0,56. El lamuyo verde, un primer corte de 1,20
0,20 y un último de 0,93. El Lamullo rojo, un primer corte de 1,37 y un último de 0,90. El California verde, un primer corte de 1,30 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,25 y un último de 1,09. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,99. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 25 de noviembre de 2024.